Hola, hola, bienvenidos nuevamente a quienes estén sumando a esta transmisión de Evoluciona del Premio Universitario Pedro de Valdivia, en este cuarto ciclo de charlas que tenemos que versan sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable número 9, Industria, Innovación e Infraestructura. En esta oportunidad, en esta segunda jornada, tenemos con nosotros a Jorge Contreras. Jorge es director de la carrera de Ingeniería Civil en Minería de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, David. Bien, todo bien. Gracias por Contento estar con con... nosotros. Perdón, te corté. No, tranquilo, contento de poder contar un poco de qué se trata esta carrera para los chicos y las chicas para que tomen una decisión mejor informada. Increíble. Entonces nos vas a contar qué hace un ingeniero civil en minería, un rubro definitivamente fundamental y relevante para lo que es Chile, ¿no? Por supuesto, sí. Bueno, vamos con tu presentación, si te parece. Perfecto, Y muchas bueno, gracias. invito a toda la audiencia a que vaya dejando sus preguntas para Jorge en el chat que tienen del lado derecho de su pantalla, para que cuando termine la presentación de Jorge, yo se las pueda transmitir y así podamos tener esta interacción. Perfecto, muchas gracias. ¿Se ve bien, no es cierto? Se ve muy bien, se ve muy bien. Perfecto. Ahí salió la presentación. Sí, ahora Ahora no es la que está vemos. comprobando Ah, el audio. perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, antes que todo, darles las gracias por la invitación y efectivamente, la idea un poco de esta presentación respecto a lo que hace un ingeniero civil en minas, en minería, tiene que ver con contar un poco, bueno, qué es en el fondo la minería y cuáles son las distintas actividades que tanto un ingeniero o una ingeniera civil en minas puede realizar o realiza. Entonces, eh, lo primero, bueno, ya fui presentado, así que saltamos hasta la mina. Eh, la minería, por una definición técnica, es la ciencia y técnica que está a cargo del descubrimiento y explotación de minerales. ¿Ya? Básicamente, esta palabra hay algo muy relevante que tiene que ver con la palabra minerales. ¿Ya? Eh, y eso lo voy a comentar un poco más adelante, en el sentido que nosotros lo que hacemos en el cerro, hacemos en los yacimientos, no es sacar directamente cobre. Lo que nosotros hacemos es sacar minerales que dentro de su composición química tienen cobre o plata, oro o el elemento metálico o no metálico que sea de interés. ¿Ya? Entonces, para poner un poco en contexto, estamos hablando de que la minería en general hay un gigantismo. ¿Ya? Esta es una pala que, de una mina a cielo abierto que se utiliza para cargar los camiones con el mineral. Entonces quiero que se imaginen que solamente de esta, una baldada de esta tolva que está acá en el fondo, es capaz de cargar 80 toneladas, ¿ya? Y por lo general los camiones se van cargados con tres de estas. O sea, estamos hablando de movimientos de masa impresionantes y alturas también. Esto es un edificio, son 25 metros, ¿ya? Y lo triste de esta historia es que a lo mejor la parte que realmente nos aporta valor es lo que está acá en rojo, ¿ya? Entonces también vamos a hablar un poco de la parte ambiental que es muy relevante dentro de esta carrera, ¿ya? Volviendo con el tema de las dimensiones, por ejemplo, esta torre puede tener perfectamente 20 metros, donde yo voy a realizar perforaciones con el objetivo de poder después cargar el explosivo. Entonces, para que se hagan una idea, ustedes pueden tener perfectamente eh, perforaciones cilíndricas de 32 centímetros de diámetro. O sea, estamos hablando de grandes volúmenes en general. Son dimensiones que de repente cuesta un poco imaginárselas si es que uno no las ha visto. Y desde este mismo punto de vista, si tenemos entonces perforaciones de 32 centímetros, eh, por la palabra banco me refiero a estas escaleritas que están acá en el fondo, donde yo voy haciendo eh, la explotación.
cada una de estas escaleritas de los peldaños tiene 20 metros. Entonces, solamente un tiro de estos puede llegar a tener 300 kilos de explosivo. Entonces, estamos hablando de cantidades monstruosas de explosivos, de material, de movimiento, de dimensiones, que en un video que vamos a ver un poco más adelante podemos hacernos una idea. Por ejemplo, esto corresponde a Chuquicamata Subterráneo, el proyecto. El proyecto va a explotar en profundidad cerca de 3 o 4 costaneras. ¿Ya? O sea, no, finalmente cuando uno dice, ok, ¿cuánto es la altura o cuáles son las dimensiones que va a explotar esta mina? En altura va a explotar la subterránea cerca de 3 costaneras. Y si lo vemos desde el punto de vista del ancho de lo que va a explotar, son prácticamente 4,1 kilómetros. ¿Ya? De hecho, para que se hagan una idea un poco de las dimensiones que tiene estos monstruos, yo llevé la comparación a la ciudad de Santiago. Entonces, siendo la moneda este punto central, acá estaría empezando la Universidad de Santiago, aquí estaríamos cerca de Vicuña Maquena, todo esto siendo la Alameda. Ese sería el largo que va a tener la mina. O sea, estamos hablando de 4,1 kilómetros de largo, 4,1 kilómetros de largo por un alto de cerca de 1000 metros. ¿Ya? Y adicional a eso, obviamente, esto tiene un cierto ancho, que en el caso del Rajo, que vendría siendo esta línea azul, de 2,4 kilómetros. O sea, estamos hablando que prácticamente toda la comuna de Santiago y parte de Estación Central, en el fondo, es lo que representa la explotación que fue histórica del Rajo y lo que va a ser hoy día la subterránea. Entonces, estamos hablando de dimensiones que son muy, muy llamativas. Del punto de vista de algunas cifras, para entender lo que es la minería, tenemos que entender que por mucho tiempo fue el sueldo de Chile, ¿ya? Años atrás, estamos hablando de aproximadamente unos 15 años atrás, esta relación en la cual hoy día 1 de cada 12 pesos que recauda el Estado vienen de la minería, antes era una relación que era 1 a 6 aproximadamente, ¿ya? Lo cual es bastante bueno, en el sentido de que obviamente habla de que el país ha crecido económicamente, de que ya, si bien todavía se habla del sueldo de Chile, ya no es tanto el sueldo de Chile, sino que obviamente es ahora que la matriz económica se ha diversificado, lo cual siempre es bueno. Y también habla un poco de lo que necesitamos en estos últimos años, en este último tiempo, que es obviamente repensar un poco en el fondo la forma de hacer minería, repensar la forma también de redistribuir estas ganancias, estos grandes beneficios que genera la minería. Entonces, pero también para muchos la minería es la muerte. Y lamentablemente lo dicen con mucha razón, ¿ya? La industria minera, perdón, ha sido responsable de grandes desastres ecológicos, ¿ya? En Brasil hace poco ocurrió uno, acá en Chile tenemos el ejemplo de lo que fue Pascualama, que no alcanzó a ser un desastre, pero obviamente generó mucho ruido en los medios de comunicación, mucho impacto, y tiene que ver porque efectivamente la minería consume agua, la minería se hace por lo general en alta montaña, entonces las posibilidades de poder contaminar, de poder en el fondo generar impactos son no menores, ¿ya? Ahora, para tener un par de cifras en mente, del 100% del agua que se utiliza al día en Chile, la minería en este momento consume cerca de un 3 o un 4%, ¿ya? Eso se debe en gran parte a que hoy día las grandes faenas mineras están sacando agua del mar y plantas desalinizadoras, obviamente, y por bombas llevan el agua a los grandes yacimientos. Entonces, el impacto hoy día desde el punto de vista del agua es todavía bajo, ¿ya? Lo cual no quiere decir que no sea relevante, pero obviamente los grandes desafíos están en la contaminación, el cambio climático, en buscar tecnologías cada vez más limpias. Ya se han hecho pruebas con camiones que su combustible es hidrógeno, de manera de ya evitar quemar combustibles fósiles. Del punto de vista de por qué también es importante para Chile y el mundo, el 50% de las exportaciones del país son asociadas a cobre, ¿ya?
lo cual obviamente, o a productos mineros, lo cual obviamente es sumamente relevante, y obviamente dado el tonelaje y dado el aporte del país, el 90% de las exportaciones mineras del país son cobre. O sea, de este 50%, un 90% es cobre, y el otro porcentaje se reparte entre otros metales. Todavía seguimos siendo líderes mundiales en la producción de cobre. En segundo lugar, producimos molibdeno también. Y también, en cuarto lugar, dentro del ranking mundial, productores de plata. Hoy día se espera que Perú en algún momento podría eventualmente sobrepasarnos, dado que los yacimientos peruanos son más nuevos, son más jóvenes. En general, los yacimientos, a medida que van envejeciendo, en profundidad van perdiendo ley, en general, no es una regla siempre, pero obviamente el envejecimiento de nuestras minas, de nuestros yacimientos, hace que produzcamos menos cobre, y lo cual obviamente nos está pegando respecto a los yacimientos en Perú, que son más nuevos, entonces tienen mejores leyes. Para hacernos una idea de el impacto que va a tener la minería en los próximos años, podemos hacer esta lámina, me gusta bastante, que en el fondo un auto convencional hoy día tiene en promedio unos 20 kilos de cobre. El auto eléctrico por sí solo va a tener sobre 60 kilos de cobre. O sea, cuando se habla que la demanda de cobre o de otros metales va a aumentar de forma relevante de aquí a unos 5 años o en estos 5 años, por supuesto que es más que cierto, dado este cambio tecnológico que se viene, que también le va a hacer un favor al medio ambiente respecto al cambio climático. Entonces ahí tenemos un desafío adicional de que obviamente la minería tiene que producir para un impacto menor al que en el fondo generaría los autos convencionales, de manera que se dé un equilibrio hacia la baja, en el fondo que efectivamente haya menos contaminación. Dentro de Chile, por ejemplo, podemos hablar básicamente con datos del 2016 del Consejo Minero de cerca de 56.000 toneladas de molibdeno, 5,6 millones de toneladas de cobre, 16,1 millones de toneladas de fierro, y en oro y plata valores bastante altos respecto a lo que son estos metales. Entonces, ¿por qué hacemos minería? En el fondo, ¿cuál es el sentido, obviamente, más allá de extraer metales de los minerales y del cerro? Bueno, tiene que ver porque básicamente todo lo que hoy día nos rodea, toda la tecnología, lo que nos permite en este momento poder tener esta presentación y que ustedes puedan verla en sus casas o en el lugar donde estén, tiene que ver gracias a los metales. O sea, estamos hablando de 80 metales o elementos químicos, mejor dicho, que están presentes en un teléfono, que están presentes en un computador, que están presentes en un televisor. Esta es una lámina de un par de años atrás, donde, por ejemplo, por cada bebé que nacía en Estados Unidos, en el fondo se estimaban estos valores respecto a lo que iba a usar en su día. Por ejemplo, acá con respecto al cobre, 985 libras, que deben ser como unos 400 kilos, ¿ya? Que va a usar en su vida por cosas que va a comprar en un televisor, por el auto, bajo ciertos estándares. En el fondo eso es lo que iba a usar. Por ejemplo, arena, grava, qué sé yo, para efecto de construcción de una casa, petróleo, lamentablemente mucho, pero esperemos que vaya bajando, galones de petróleo en el fondo, desde el movimiento de sus papás en el auto hasta que muriera, en el fondo tuviera su propio auto, etc. Entonces, la minería está para eso. En el fondo nosotros aportamos elementos químicos, minerales, que permitan en el fondo cumplir con esta demanda. Entonces, obviamente, en la medida que la población mundial aumenta, ha habido un mayor requerimiento de estos metales, y también las nuevas tecnologías van a exigir, en un bien, como mencioné anteriormente, de poder descontaminar el planeta, van a necesitar más minería, ¿ya? Puede sonar paradójico desde el punto de vista que la minería, muchos de ustedes deben, como recién también les comenté, tiene esta negatividad en el fondo que son los impactos ambientales,
pero son bastante menores que los que provoca el petróleo y otras industrias, por lo tanto, efectivamente más minería de todas maneras va a generar un menor impacto al medio ambiente. Ahora, teniendo en cuenta un poco el contexto de por qué hacemos minería, cuál es la importancia, las etapas de la minería son las siguientes. Y aquí vamos a entrar de lleno ya con el rol de un ingeniero o de una ingeniera civil en minería. A ver, el minero básicamente puede pertenecer a todas estas áreas que están acá, donde en una primera etapa tenemos lo que es la exploración, que esta etapa trabajamos mucho con los geólogos, y el objetivo obviamente es poder encontrar algún yacimiento o los elementos químicos o los minerales de interés que necesitamos para poder realizar una explotación. Una vez que encontramos algo, tenemos que modelarlo, ¿ya? Yo lamentablemente no puedo, a partir de un par de muestras, intentar describir todo el comportamiento de un cerro. Entonces necesito obviamente por técnicas matemáticas, por técnicas estadísticas, por geología, realizar un modelamiento y poder de alguna forma dar un cierto contexto a la gente que va a tomar después esta información para saber qué es lo que se pueden encontrar, si es necesario seguir explorando más, tener más información, porque luego viene una etapa bien importante que es obviamente diseñar y planificar la mina. Va a ser una mina a cielo abierto, va a ser una mina subterránea, si es una mina subterránea por qué método, con los costos, diseño, restricciones técnicas, y luego vamos a pasar a una etapa en que el proyecto se va a ejecutar, ¿ya? Donde vamos a empezar a explotar la mina, donde tenemos que primero, obviamente, perforar la roca, tenemos que agregar explosivo para poder fragmentarla y que sea posible cargarla a los camiones acá, y esto va a llegar finalmente a un destino que es la planta de procesamiento, ¿ya? Que hoy día acá en Chile existen básicamente dos variables, que es la concentración o la hidrometalurgia, ¿ya? Que vamos a verlo un poco más adelante. Entonces, esto es básicamente el rol, pero me interesa obviamente entrar en detalle de cuáles son estos puntos que estarán básicamente acá en la vida de un minero. Entonces, vamos a ver por acá. Bueno, esta es una foto del año, bueno, ahí está la fecha, 2010. Ahí, quien habla está acá. Ya, llevaba como un año trabajando ahí en Codelco, en División El Teniente. Y una parte importante obviamente de nuestro trabajo tiene que ver con la exploración, tiene que ver con el trabajar con los geólogos, el ir sacando muestras en el fondo del cerro. Estas máquinas que están acá, lo que obtienen son básicamente lo que nosotros llamamos los testigos, ¿ya? Un testigo es un fragmento cilíndrico de roca que nos permite poder ir conociendo el tipo de roca o algunas características relevantes de lo que está debajo de nosotros, ¿ya? Este tipo de técnica fue la que permitió hace unos 10 años atrás salvar a los mineros de la mina de los 33, de la mina San José, perdón, puesto que con una de estas máquinas llegaron en el fondo a encontrarlo, llegaron en el fondo a poder realizar a poder perforar la parte en la que ellos estaban. Ya, o sea, largos 700 metros, 1 kilómetro pueden hacer estas máquinas. ¿Ya? Entonces, el tema es, bueno, en algún momento, si le hemos achuntado en el fondo a donde nosotros creíamos que había mineral, a donde nosotros creíamos que, y dadas las condiciones geológicas, era factible encontrar un yacimiento, es que nosotros nos vamos entonces a revisar estos testigos. Y por ejemplo, en un testigo apareció esto, ¿ya? Donde a lo mejor para ustedes todavía no tiene ningún sentido la palabra calcopirita ni bornita, pero para un minero, un geólogo, son muy relevantes, ¿ya? Como les comentaba hace un rato atrás, nosotros no explotamos elementos químicos, nosotros explotamos minerales,
¿ya? Entonces, en el fondo, ¿por qué no nos llama la atención encontrar calcopirita o bornita, que están marcadas acá? Básicamente porque en su composición química aparece cobre, ¿ya? Entonces, nosotros como mineros llegamos hasta el punto en el cual nosotros extraemos y llevamos esta roca, en el fondo, a una planta donde va a ser procesada. Entonces, en ese procesamiento, lo que yo voy a tratar de hacer es de separar todas las partículas, o imagínense así en una playa con arena, con mucha arena muy fina, voy a tratar de separar aquellos granitos de arena que son de bornita y de calcopirita de los que no tienen cobre, ¿ya? Ese es un primer proceso. Y luego, a partir de la temperatura, lo que son las fundiciones, voy a provocar cambios químicos en esta arena que tiene solamente bornita y calcopirita. Voy a provocar cambios químicos que me van a permitir poder separar el fierro y el azufre del cobre, para efectos de poder concentrar el cobre y obtener un ánodo, en el fondo, que son estas típicas láminas que muestran, o videos de las fundiciones cuando están vaciando el cobre fundido, ¿ya? Entonces, con la información relativa, vuelvo atrás, de la posición X y Z, la posición espacial que tiene, por ejemplo, cada uno de estos testigos, que yo las puedo ir marcando, las puedo ir señalando, con análisis químicos que yo le realizo a ciertas zonas de estas muestras, yo en el fondo lo que puedo modelar es algo así, ¿ya? Aquí estamos hablando de 400 metros de ancho, que sería esta zona, y acá en altura, estamos hablando de cerca de 2.700 a 2.100, perdón, a 2.300, cerca de 400 metros también de altura, ¿ya? Entonces, acá lo que estoy graficando tiene que ver con lo que nosotros los mineros llamamos la ley de cobre, o la ley de oro, de plata, de molibdeno, del metal que sea, que básicamente es la concentración. Si yo, por ejemplo, digo que en una tonelada de roca hay un 1% de cobre, ya lo que estoy diciendo es que de esos 1.000 kilos, 10 kilos corresponden a cobre. Entonces, esos 1.000 kilos tienen todo esto. Tienen minerales que tienen sílice, calcio, minerales que tienen arsénico, una serie de cosas. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que si hiciera el balance químico de esas 1.000 toneladas, sabiendo cuánto es bornita, calcopirita u otros elementos químicos, estoy diciendo que como peso, masa solamente de cobre tengo 10 kilos. O sea, en una tonelada tengo solamente 10 kilos de cobre, ¿ya? Y eso me hablaría de una ley de un 1%. ¿Ya? ¿Qué es un yacimiento? O en el fondo la definición de un yacimiento básicamente es la concentración anómala de un elemento químico en la corteza terrestre. ¿Por qué me refiero a anómala? Yo particularmente puedo, en cualquier roca que tome en cualquier parte del mundo, o sea, voy al cerro, cualquier cerro y tomo una roca, yo voy a encontrar prácticamente todos los elementos químicos que hay en la naturaleza, ¿ya? O sea, esa roca contiene todos los elementos químicos, pero en cantidades que son trillones o sea, 1 dividido por trillones de partes por millón. O sea, estamos hablando de concentraciones muy, muy escasas. De hecho, la concentración promedio, por ejemplo, de cobre en la corteza terrestre es, si no me equivoco, es 0, de ahí son, creo que, no sé si 6 o 7 ceros, y aparece recién por ahí un 1. Entonces, que nos encontremos de repente con zonas que tienen un 1% de concentración, es una concentración anómala, que en este caso obviamente nos permite generar un beneficio económico, dado que hay mucho respecto a la corteza terrestre. Entonces, con esta información, con la información que tenemos a partir de los sondajes, de los geólogos, del trabajo con laboratorios químicos, donde obtenemos las concentraciones de cobre, donde también podemos obtener idea, por ejemplo, de cómo se comporta la roca, donde en este caso la roca de color azul es una roca mucho más competente, más dura, la roca amarilla es una roca más mala. Podemos en el fondo empezar a hacer lo que es un modelamiento
estadísticos, donde el objetivo es empezar a entender cómo se está distribuyendo el cobre en las muestras en el cerro, y con eso finalmente podemos llegar a esto, a empezar a tener lo que nosotros llamamos un modelo de bloques, que es básicamente poder... Esto acá es el cerro, ¿ya? Y lo que yo hago es que lo divido imaginariamente en cubos, ¿ya? En este caso, cada uno de estos cubos tiene 20 por 20 por 20 metros. O sea, cada uno de estos cubitos que está acá tiene 8.000 metros cúbicos. Y a la densidad de 2,7 estamos hablando de 22.000 toneladas. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que, por ejemplo, todos estos cubitos que están acá tienen 22.000 toneladas, pero una concentración de cobre entre 0 y 0,2. Y todos los cubitos rojos, por ejemplo, que son los más interesantes acá, son 22.000 toneladas de una ley mayor a 1%. Entonces, esto nos permite, por una parte, poder definir cuál es la zona donde me interesaría hacer minería, porque son las zonas donde tengo el mineral, tengo las concentraciones. Poder saber también a qué tipo de roca me voy a enfrentar, ¿ya? Y poder tener una idea, por ejemplo, de cuánto es lo que voy a encontrar en esto. Entonces, acá tengo un video muy, muy breve, ¿ya? Que, por ejemplo, muestra un modelo de bloques. Entonces, obviamente son representaciones tridimensionales de estos bloques, con distintas características. En este caso, por ejemplo, estaba viendo la densidad, aquí estoy viendo, por ejemplo, algún tipo de zona. Aquí estoy, por ejemplo, en esta parte que, por ejemplo, que aparece RMR, lo que estoy describiendo son características de la roca respecto a su calidad. Entonces, esta zona es una falla geológica. Por lo tanto, la calidad o la estabilidad que yo puedo tener de la roca en esa zona es mala. Por eso, probablemente un color más frío. Y zonas con colores más cálidos es donde tengo mejores representaciones de esto. Entonces, teniendo el modelo de bloques y teniendo ya en el fondo algunos parámetros técnicos y económicos, voy a empezar a determinar cuál va a ser la mejor alternativa. Si esto lo exploto por un rajo, por un software, o sea, perdón, si esto lo exploto por un rajo, por una subterránea, a partir del uso de tecnologías como software, etc. Modelos matemáticos de optimización. Y finalmente, y a partir también de la parte más técnica de la carrera, que es relativa a, ok, yo tengo acá en el fondo una idea de, por ejemplo, cuál sería la zona que podría explotar, cuánto es lo que podría ganar, pero lo más importante es que tiene que ser estable. Entonces empieza a aparecer acá la disciplina dentro de la minería que es la geomecánica, ¿ya? La cual obviamente es la que se encarga de estudiar la estabilidad de las labores mineras. Entonces, ¿y por qué ocurre esto? Bueno, básicamente, a mí el ejemplo que siempre me gusta dar a mis alumnos es, yo tengo acá en el fondo un río, ¿ya? Ese río está muy tranquilo, y de repente a mí se me ocurre ponerle un camote, una piedra muy grande al medio. Obviamente el agua ya no puede pasar por acá, el agua tiene que en el fondo irse por los lados. Pero lo que ocurre, al igual que el efecto cuando ustedes, por ejemplo, abren la manguera y sale el agua, si ustedes le colocan el dedo en el fondo achican la sección, lo que van a obtener es que empieza a pasar, el agua sale más rápido y con más fuerza. Pero la cantidad de agua que sale es la misma, ¿ya? No es que esté saliendo menos agua, al contrario, es la misma agua, que solamente que tiene que salir más rápido y más fuerte para mantener en el fondo esta tasa de salida. Entonces lo que ocurre acá es lo mismo. La cantidad de agua que pasa por los lados es la misma, pero tiene que pasar más rápido y generando mayor presión. Entonces lo que ocurre en el cerro es algo parecido. El cerro estaba tranquilo y nosotros empezamos a hacer hoyos, a hacer galerías, qué sé yo, y se empiezan a generar cambios en la orientación de los esfuerzos, lo cual obviamente es un tema no menor. Por ejemplo, aquí está la representación teórica de dos galerías, por ejemplo, una mina subterránea. Entonces, inicialmente, antes que hiciéramos minería nosotros, probablemente los colores que habían, o los esfuerzos, eran estos, lo que está acá en celeste.
pero empezamos a hacer minería y generamos alteraciones en el campo de esfuerzo, ¿ya? Que obviamente tenemos que entenderlas porque a partir de ellas vamos a nosotros entender en el fondo el comportamiento que va a tener la roca y si la excavación es estable o no, ¿ya? Esta es una disciplina bien compleja dentro de la minería, muy interesante, porque a diferencia, por ejemplo, de un ingeniero civil, estructural, la probabilidad que el hormigón, o que el acero, o que los elementos que use cambien muy bruscamente en una construcción es baja, ¿ya? Pero nosotros, la capacidad o de predicción que tenemos de la calidad de la roca no es muy alta, en el sentido que podemos encontrarnos con distintos tipos de roca en 20 metros de distancia. Entonces, eso hace que sea mucho más complejo, en el fondo, el poder estimar cuáles son las propiedades mecánicas o cuáles deberían ser las propiedades del diseño con las cuales yo extraigo el mineral. Entonces, por ejemplo, acá está el esquema, por ejemplo, de toda la información que a partir de análisis geomecánico, a partir de análisis de productividad, etcétera, terminan siendo, por ejemplo, el diseño minero de un rajo, y acá, por ejemplo, el análisis de una excavación subterránea. Para finalmente llegar a algo así, ¿ya? Donde, por ejemplo, este es el mismo proyecto, pero así como estaba el Chucky subterráneo, este en el fondo es la versión rajo de ese proyecto, de ese modelo de bloques que les mostraba, qué sé yo, donde aquí podemos ver cuáles serían las leyes que saldrían cuando se explotara esa zona. O sea, que hay un diseño que obedece en el fondo a parámetros técnicos y económicos. Y esta es para una mina a cielo abierto y acá para una mina subterránea, ¿ya? Entonces, pero se me está olvidando algo, y lo más importante, que obviamente tiene que ver con el medio ambiente. Yo les voy a contar la historia de esta explotación. Esta explotación generaba una ganancia, voy a inventar números de $1.000 millones, ¿ya? Y la subterránea, la ganancia que generaba en los análisis era $500 millones. Bueno, finalmente les cuento que esto se explotó por subterránea. La razón de por qué se renunció a $500 millones de ganancia era porque había mucho material que yo tenía que ir a depositarlo a una quebrada. El material que no sirve acá, por ejemplo, todo lo que es azul, en este caso que no tiene un valor económico relevante, yo cuando lo saco del cerro tengo que ir a depositarlo en alguna parte. ¿Ya? Esto no lo voy a mandar a la planta. Y esos son los botaderos, son unas tremendas montañas de roca. Y el problema es que, ok, ¿dónde ponemos estas montañas de roca? Y la única alternativa que había era una quebrada que estaba hacia el oeste. Y el problema que tenía esa quebrada era que ahí habían una vegetación bastante particular de la zona de O'Higgins. Habían nidos de cóndores, por lo tanto, obviamente ahí se dijo no. O sea, medioambientalmente este proyecto no es factible. ¿Podíamos en el fondo con esos otros 500 millones tratar de remediar la situación? Por supuesto que sí. Pero obviamente frente a la opción de poder ganar menos plata, pero tener una explotación sustentable, es que en el fondo Codelco eligió en su momento que esto fuera subterráneo. Entonces, la parte medioambiental pareciera que no es tan relevante la medida, pero es muy importante, ¿ya? Y ese es un ejemplo de Codelco. No son 1.000 ni 500, pero el cambio de ganancia era del orden de un 50%, lo que dejó de ganar Codelco por cuidar el medio ambiente y por respetar obviamente la seguridad y las comunidades que podían estar en el entorno. Entonces, las minas subterráneas, en el fondo, uno de repente puede tener la idea que son en el fondo cosas medias artesanales, que voy explotando esto paso a paso, pero en general lo que nosotros tenemos son verdaderas ciudades adentro. Entonces, por ejemplo, quiero mostrar acá un poco un video de la noticia de lo que fue el Chuquicamata subterráneo.
nosotros y para Codelco. En la subterránea tú ingresas y se te va la hora volando. Y estamos yo con mis compañeros con todo el corazón, y esto es un orgullo más que nada para nuestra familia y para todos los chilenos. Miles de estas detonaciones fueron necesarias para construir los más de 140 kilómetros de túneles que conforman la fase 1 del proyecto Chuquicamata Subterránea. La razón de este cambio histórico es sencilla. Las dimensiones del rasgo actual, como es sabido el más grande del mundo, hacen que su explotación ya no sea rentable. Háganse una idea de lo que significa ir a buscar el mineral que está allá abajo, a más de 1 kilómetro con estos camiones. Por lo tanto, en vez de mirar el mineral hacia abajo, lo que hacemos con una mina subterránea, empezamos a mirar el mineral hacia arriba. Por lo tanto, lo que vamos a empezar a extraer está arriba de nuestras cabezas. Para llegar al corazón de este megaproyecto, el llamado barrio cívico, se desciende por este túnel de 7,8 kilómetros de largo, algo así como 2 veces el túnel San Cristóbal. Entrar a Chuqui subterráneo no es para claustrofóbicos. Desde el borde del Rajo hasta acá hay 1 kilómetro de profundidad. Bastante, ¿no? El equivalente a unas 3 torres Eiffel o, si lo prefiere, a unas 3 torres Costanera C. Más de 13.000 personas trabajaron en el desarrollo de las obras, cuya inversión llegó a los 5.000 millones de dólares. En esta primera etapa o nivel, Chuquicamata Subterránea extenderá la vida productiva de la división por al menos 40 años más. Después estamos desarrollando la ingeniería para el segundo nivel, que nos va a dar del orden de 40 años más. Y después tenemos proyectado un tercer nivel que irá a darnos 40 años más. Es decir, tú tienes vida en este yacimiento por 100 años más. El 18 de mayo de Este proyecto tuve que bajar mi cargo y yo dije, ese es el plan. Bueno, no quiero extender mucho más el video, pero básicamente nosotros estamos hablando de verdaderas ciudades cuando en el fondo pensamos en la minería. Entonces, por ejemplo, este es un video que es una salida de terreno con nuestros alumnos al Teniente. Como les comentaba, yo trabajé en el Teniente, entonces tengo bastantes amigos, qué sé yo, entonces he podido llevar a mis alumnos bastante seguido al Teniente. Entonces, por ejemplo, el Teniente con 9 grados. Lo que ustedes están viendo acá atrás es un equipo que hace perforaciones, en el fondo, que en este caso son tronadoras de hundimiento. Yo sé que no tiene mucho sentido comentar de eso ahora, pero el tema es que hoy día son ciudades. En el fondo se ve la oscuridad, por supuesto, pero adentro ustedes vieron los equipos, que ya no son palas, no son picotas, no son, en el fondo, la visión típica de ir explotando un túnel en el fondo nomás, sino que tiene que ver con muchos métodos y muchas cosas. Entonces, ¿en qué estamos nosotros acá? Y esto para finalizar, ya que me quedan creo que 2 minutos. La industria minera en general es una de las industrias más estáticas respecto a los cambios, ¿ya? Desde los años 80 que ya esta tecnología existe de explotación, pero solamente lo que hemos hecho ha sido ir aumentando el tamaño, haciéndola autónoma, pero no se ha generado un quiebre importante, ¿ya? Lo que sí es un eje fundamental para nosotros tiene que ver con que el futuro es subterráneo, ¿ya? Codelco lo declara así, Escondida ya está haciendo su ingeniería para una mina subterránea, los bronces, o sea, ya la minería privada también va a empezar con este tema. Y lo otro que para nosotros es fundamental tiene que ver con los datos, con el análisis de lo que se llama minería inteligente, donde obviamente estamos muy atrasados respecto a lo que han hecho otras industrias, muy atrasados, y desde el punto de vista de cuál es la importancia que tiene el usar el Big Data, el Machine Learning, el Data Science, tiene que ver con, por ejemplo, que ya está declarando Australia, donde ya habla que en los 5 años, en los próximos 5 años, el 77% de los empleos del sector minero se van a verse alterados, producto de las innovaciones tecnológicas, ¿ya? Entonces, hoy día, lo que está buscando la industria minera es un profesional que tenga, obviamente, las habilidades tradicionales de la minería, el conocimiento técnico, pero el análisis de datos y la información, junto con lo que es la gestión del cambio,
como los elementos principales para desarrollar su carrera. Entonces, dentro de todas las cosas que hoy día se hacen en las faenas mineras, nosotros estamos trabajando en ir mejorando. Y el desafío de por qué me interesa, o por qué nos interesa acá en la UDD generar este cambio, básicamente tiene que ver con esto. Tiene que ver con que todavía hay ciertos fenómenos que aún no tienen una explicación completa, o la explicación está, pero a lo mejor nos falta todavía elementos para poder tomar mejores decisiones. Entonces, hoy día ya el modelamiento de software o las tecnologías nos permiten a nosotros poder determinar estructuras, determinar características de la roca en tiempo real. Entonces, el poder, por ejemplo, a partir de la realidad virtual o de la realidad aumentada, poder saber cuáles son las zonas de la mina que están, que son las donde debería estar explotando y cuáles no, permiten obviamente mejorar bastante, ¿ya? Dos láminas y termino. Una cosa importante, en estos caminos, en estas rutas, ya por ejemplo, los algoritmos de optimización o las metodologías clásicas perdieron por cerca de un 16% respecto a estos análisis que yo puedo hacer a partir de los datos. O sea, todos los modelos predictivos que en función de lo que está pasando en el minuto y que tomando decisiones permitió mejorar en este escenario un 16%. O sea, lo que se puede hacer con los datos es algo realmente interesante. Y de hecho, nosotros acá en la UDD estamos trabajando. Estamos trabajando ya con realidad aumentada. Estamos también trabajando de hecho lo tenemos listo, el desarrollo de un software de planificación minera. Ahí están las famosas leyes de cobre del cerro. Y también trabajando en lo que es la realidad virtual, en el fondo a partir de simuladores de gestión de turno, donde obviamente ahí el camión se está montando arriba del cerro, pero son las cosas que estamos trabajando y hay que ir mejorando. Pero el concepto está detrás de que tenemos que necesariamente meternos con la industria. Tenemos que empezar a tomar estas cosas. Y bueno, dentro de los convenios, dentro de las cosas que estamos haciendo, estamos trabajando con muchas empresas tecnológicas para efectos de, por una parte, entregar un foco subterráneo súper importante a nuestros alumnos y a partir de la base de lo que es el data science. Entonces, eso les quería contar, ya me pasé en 3 minutos, así que... Bueno, Jorge, no, lógicamente era de esperar que un tema tan candente y tan relevante como lo es la minería para Chile especialmente, tiene temas muy amplios que seguramente no podemos llegar a cubrir en 40 minutos, y creo que el objetivo de por lo menos motivar o exponer ante los jóvenes que están pensando a lo mejor en estudiar esta carrera se cumple con la exposición que diste, y yo en ese sentido quería preguntarte, ¿cuál crees tú que es el perfil de aquel estudiante que está pensando en estudiar, o aquel joven que está pensando en estudiar ingeniería de minería, ¿no? Porque claramente hay un desafío matemático, físico, químico, ¿no? Y se involucran muchas áreas de estudio. ¿Cuál crees tú que es el perfil más común del estudiante de esta carrera? A ver, yo creo que una primera característica es que te tiene que gustar en el fondo el terreno, ¿ya? Porque esta es una carrera que, si bien en algún momento tú llegas a cargos de oficina, de estar en la ciudad, qué sé yo, pero lo ideal es comenzarla en las faenas mineras, en el cerro. Entonces te tiene que gustar el tema del terreno. Hay que tener un espíritu aventurero de alguna forma. Yo creo que es una carrera que te permite desempeñarte en muchas áreas, y trabajar con mucha gente. Entonces, habilidades, ponte tú, yo me atrevería a decir como eso, que te guste el terreno, que te guste acampar, esas cosas. Yo tuve la suerte que en mi primera práctica me tocó trabajar con geólogos y mineros en exploración, entonces estábamos perdidos en el cerro explorando. Y básicamente, bueno, las herramientas matemáticas que son necesarias
para todas las ingenierías, pero acá también se requiere mucho también capacidad de abstracción, ¿ya? Porque obviamente cuesta de repente imaginarse una mina subterránea, cuesta imaginarse ciertas cosas, entonces hay que tener esa capacidad como abstraerse un poco para imaginarse cosas o diseños. Perfecto, excelente. Y finalmente quisiera pedirte humildemente desde mi posición un consejo que tengas para los jóvenes que están mirándonos del otro lado de la pantalla. Si hay algo que tú, por lo menos desde lo que fue tu experiencia en tu trayecto, desde que estudiaste hasta que llegaste a desempeñarte y luego ahora como académico, si hay algún consejo que les puedas dar a ellos. Yo creo que el consejo que les puedo dar es que tienen que, siendo súper honesto, estudiar lo que realmente les guste, ¿ya? Esta es una carrera que tiene poco egresado al año porque efectivamente hay gente que se da cuenta que no le gusta de repente, se da cuenta que en realidad no sirve para estar mucho tiempo fuera de la ciudad, de las ciudades en el fondo. Yo creo que eso es lo relevante. Yo cuando entré a estudiar, yo no pensé en estudiar minería. O sea, yo en el camino fui descubriendo que me gustaba eso y pude tomar la decisión para entrar a estudiar la especialidad. Pero esta es una carrera muy bonita, ¿ya? Es una carrera que es sacrificada. Técnicamente no sé si es la carrera más dura de la ingeniería, yo creo que no, yo creo que la ingeniería eléctrica, la ingeniería matemática, la física, siguen siendo todavía las ingenierías más duras, pero requiere sí mucho trabajo, requiere obviamente mucha dedicación, estar muy familiarizado con la tecnología, y desde el punto de vista humano hay que aprender a compatibilizar. Por ejemplo, en la minería al comienzo va a tocar hacer turnos. Entonces, el hacer turnos significa obviamente estar un par de días sin llegar a tu casa. Entonces, cuando uno es más joven, no hay problema, porque en el fondo es soltero, qué sé yo, pero cuando ya uno toma la decisión de tener familia es más complicado. Y la segunda recomendación, lo que necesitamos hoy día, más que, por sobre todo, son mujeres. Ya está comprobadísimo que cuando las mujeres participan en directorios o en grupos de toma de decisión, la productividad de las empresas mejora muchísimo, ¿ya? Y no es una moda por ser feminista, ni mucho menos, sino que al contrario, tiene que ver con el tipo de pensamiento o raciocinio que tiene la mujer, que es más sistémico, que permite tomar mejores decisiones muchas veces. Y en minería lo que menos tenemos son mujeres, muy pocas. Estamos hablando que en promedio la industria debe tener un 9% o 10% de participación femenina. Entonces, lo que más nos surge hoy día es tener mineras. Y ya, por ejemplo, hay muchas cosas que se acabaron. Desde el punto de vista de mitos, ya en una faena minera trabajan mujeres hace mucho rato, desempeñan cargos de gerencia, cargos de operadoras de equipo, cargos de ingenieras de proceso. O sea, las mujeres hoy día son pocas, pero están en toda la cadena de valor de la industria minera. Entonces, y de verdad, es un agrado trabajar con mujeres en minería, en el sentido amplio de la palabra, porque de verdad que te aportan una visión distinta, te permiten tener de repente un trato mucho más cercano con los operadores, con la gente. Entonces es un plus, y lo que hoy día Chile necesita son mineras. Excelente, buenísimo. Acá tenemos uno de nuestros auditores, y un poco para ir cerrando, pero está preocupado porque aparentemente la mina de Chuquicamata se está terminando, o está su ciclo de vida, ¿no? Y pregunta si ya tienen en cuenta algún otro lugar de exploración del cobre. O sea, Chuquicamata como rajo se terminó, pero la subterránea tiene 100 años más. Y de No hecho, se preocupen. claro, y de hecho la subterránea, el otro día conversando con el gerente de recursos mineros de Chuquicamata Subterránea, que fue jefe mío en Teniente, me comentaba que van a poder aumentar la producción y adelantarla 2 años. O sea, ellos pensaban llegar a una cierta tasa de producción en 7 años. Parece que hicieron tan bien la pega que la van a poder alcanzar en 5 años. Entonces, Quedan 98 entonces.
Sí, 98. Muy bien. Bueno, Jorge, ha sido un placer realmente, creo que muy interesante para todos los que están del otro lado y ojalá aquellos que estén pensando en estudiar esta carrera se animen a partir de tu testimonio. Y bueno, dejarlos entonces invitados porque dentro de los próximos 10 minutos estaremos comenzando con nuestra tercera charla del día y en esta oportunidad será con una representante de Corfo. Hablaremos de innovar, de emprender, y cómo hacerlo en una época de crisis. Así que, de vuelta, agradecerte por estar con nosotros, Jorge Contreras, de la Universidad del Desarrollo, y dejarlos a ustedes invitados nuevamente, y será hasta la próxima. ¿Algún último mensaje para cerrar, Jorge, o ya estamos ahí? Si quieren mandarme algún correo, cualquier consulta, feliz. Así que me pueden ¿Cuál es tu buscar correo, Jorge? ¿Cuál es tu correo? Para que lo sepan los chicos. jscontreras@udd.cl. Queda entonces abierta la invitación, jscontreras@udd.cl, para que hagan las consultas que quieran. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Que estén muy bien. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.